Hoy nos acompaña Erika Riobo, graduada social, y como es de costumbre, hoy hablamos de extranjería. Letrada, buenos días. Otra vez usted y yo aquí compartiendo cabina. Muy buenos días, Laura, para ti y para todos nuestros oyentes. Es un placer estar aquí un jueves más para finalizar ya la semana con el tema de extranjería. Y pues nada, muy contenta de volver a estar contigo. El sentimiento es mutuo, letrada. Bueno, antes de comentar el caso que nos han enviado al correo info@sanchez-medioabogados.com, quiero recordarles que si quieren recibir más información o asesoría por parte de los abogados expertos en distintas áreas del derecho, pueden comunicarse con el despacho a través de la línea gratuita 900-264-347. O comunicarte por medio del WhatsApp 601-238-929. Recuerda también que puedes seguirles en Instagram como Sánchez-abogados. Letrada, ya entrando en materia, concretamente hoy vamos a hablar del siguiente tema. Si he tenido antecedentes penales, ¿puedo solicitar la nacionalidad? Y la consulta de hoy la trae Juan Manuel, de nacionalidad ecuatoriana, quien nos dice lo siguiente. Buenos días, gracias al equipo de Sánchez Abogados por el espacio social. Mi nombre es Juan Manuel, soy ecuatoriano y tengo 38 años. Yo actualmente tengo mi tarjeta de larga duración. Obtuve el permiso por mis padres hace ya varios años. Vine de pequeño, estudié la ESO aquí y al cumplir la mayoría de edad fui condenado por un delito contra la salud pública. A día de hoy ya cumplí la pena, ahora voy a ser papá y quiero saber si es posible obtener mi nacionalidad o ya no podré solicitarla por ese antecedente, ya que me comentan que si he tenido antecedentes la nacionalidad la deniegan. En el caso que sea posible obtenerla, quiero saber si tengo que realizar los exámenes de nacionalidad. Quisiera que me diera su consejo, muchas gracias. Letrada, ¿qué podemos decirle a nuestro oyente Juan Manuel respecto a su caso? Bueno, en primer lugar, agradecerle a Juan Manuel por ser tan específico. Siempre lo comento que cuanto más detalles nos den, pues mucho mejor podemos darles, aunque sea una pequeña asesoría, que es lo que hacemos en este espacio social, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando queremos solicitar la nacionalidad por residencia española, lo ideal es no tener ni haber tenido antecedentes penales. Ahora bien, no quiere decir ello que si en algún momento yo fui condenado o en algún momento estuve privado de la libertad, ahora no puedo solicitar la nacionalidad. Entonces lo que tenemos que saber es si efectivamente cumplió la pena. En este caso nos indica nuestro oyente que sí, que ya cumplió la pena. Por lo tanto tenemos que ver si ya se pueden cancelar esos antecedentes penales. Sería lo ideal para poder presentar una nacionalidad. No siempre, aunque hayas tenido antecedentes, tienen que denegarte la nacionalidad como se lo han comentado. Sí que es verdad que al tener antecedentes, bien sean penales o policiales, nos suele llegar un requerimiento en el caso de que ya lo hayamos presentado para ver si ya se ha cumplido, si ya se han cancelado o si todavía digamos que el expediente está abierto. Entonces en ese momento sí que ya tenemos que ver pues qué opciones nos quedan, pero si lo que queremos es presentar una solicitud de nacionalidad inicial, lo que tenemos que hacer es primero cancelar esos antecedentes, bien sean penales, bien sean policiales, sea lo que sea, tenemos que cancelarlos para que después no vayamos a tener ningún inconveniente a la hora de que nos hagan algún requerimiento para poder acreditar si efectivamente hemos cumplido la pena o no. Entonces, en primer lugar, tenemos que cancelar esos antecedentes y posteriormente se puede tramitar la nacionalidad española por residencia independientemente de la pena que haya sido, siempre y cuando hayamos cumplido la pena y hayamos podido cancelar esos antecedentes. Se puede intentar y normalmente, si ya no tenemos asuntos pendientes con la justicia, se puede obtener esa resolución favorable. Letrada, usted nos dice que sí se podría obtener la nacionalidad, pero primero es conveniente cancelar esos antecedentes. ¿Qué debe hacer para cancelarlos?
Bueno, este caso es un poquito más tema penal, tema que llevan mis compañeros del departamento de penal, pero sí que es verdad que en el momento en que ya has cumplido la pena, nos emiten, digamos, a cada uno les emiten un certificado para ver cuánto tiempo estuvo condenado, si estuvo en prisión, si solamente fue una detención. Entonces, todo eso ellos lo valoran, miran a ver qué tipo de delito fue el que se cometió y a partir de ese momento pueden valorar y pueden verificar a partir de cuándo se pueden cancelar esos antecedentes. Si confirman que esos antecedentes ya se pueden cancelar, entonces proceden a la cancelación de los mismos. Y una vez ya tengamos esa cancelación es cuando entramos en materia de extranjería para poder presentarle la nacionalidad. Letrada, entonces con que cancele los antecedentes aquí en España, ¿es suficiente o debe aportar, no sé, algún documento que justifique, que demuestre que no tiene antecedentes en su país? Sí, efectivamente, cuando vamos a presentar la nacionalidad española por residencia, no solamente tenemos que basarnos en los antecedentes que podamos tener aquí en nuestro país de residencia, en este caso en España, sino que también debemos aportar antecedentes penales de nuestro país de origen, independientemente de hace cuánto hayamos llegado al territorio. Entonces, de país de origen sí que va a necesitar un certificado de antecedentes penales. Los mismos deben estar apostillados o bien legalizados y en el caso de que sea de un país que tengan otro idioma diferente al de aquí de España, deben estar también traducidos. Eso sí aporta junto con el resto de documentación a la hora de presentar la solicitud por nacionalidad. Independientemente de que aportes o no el certificado, como que ya no te constan antecedentes aquí en España, internamente el Ministerio de Justicia se va a encargar de realizar los informes que considere necesarios para hacer esas investigaciones y efectivamente acreditar que aquí en España pues no tiene asuntos pendientes. Y continuando con este caso, letrada, nuestro oyente nos pregunta que si debe hacer los exámenes de nacionalidad. ¿De qué exámenes se trata y qué debe realizar? En este caso es importante mencionar que para poder presentar una nacionalidad por residencia es necesario superar 2 exámenes. Cuando nuestro idioma de nuestro país de origen no es el mismo, que en este caso hablamos aquí en España, se debe de presentar otro examen, hablamos del DELE. Ese examen es del idioma, tenemos que conseguir pues el apto mínimo para poder demostrarle al Ministerio de Justicia pues que entendemos a la perfección el idioma que se habla aquí, ¿no? Que es el español. En cuanto al otro examen de conocimientos y cultura, ese lo deben de realizar todos los ciudadanos independientemente del país de origen. Entonces, en este caso, si nuestro oyente es de Ecuador, sí que debería de acreditar la superación de este examen. Ahora bien, él en la consulta nos escribe que sí que tiene el diploma de la ESO, que él estudió aquí la ESO. Entonces, ese es un motivo que me permite no presentarme a ese examen. Cuando yo tengo el diploma de que he superado aquí la educación secundaria obligatoria, que he superado mis estudios y que los he realizado aquí en España, se entiende que por lo tanto yo ya tengo idea de la cultura, de los conocimientos de España, de todo ello, y por lo tanto no me hace falta presentarme a ese examen. Por lo tanto, para todas aquellas personas que se encuentren en ese supuesto, no es necesario que se presenten ni al DELE ni al CCCE, pero si no hemos realizado nuestros estudios en España, sí tenemos que presentar y superar esos exámenes. Letrada, una vez obtenga Juan Manuel la nacionalidad, ¿debe hacer algo más hasta obtener el DNI y el pasaporte español? Sí, efectivamente, después de que ya nos llega la resolución de concesión de nuestra nacionalidad, debemos de realizar el procedimiento de la jura. Tenemos que hacer el juramento. Esto se hace ante el registro civil que nos corresponda por nuestro lugar de domicilio. Entonces, acudimos a una primera cita allí al registro civil. Tenemos que hacer el juramento como que vamos a respetar la ley y la Constitución de España y que realmente queremos adquirir esa nacionalidad española. En ese momento también nos preguntan si queremos renunciar a nuestra antigua nacionalidad. No todos los países están obligados a renunciar a su antigua nacionalidad.
En caso de que decida conservarla o no, eso todo queda escrito en el certificado de nacimiento como españoles. Y con ese certificado de nacimiento es con el que ya se puede acudir para expedir DNI y pasaporte por primera vez en la comisaría de policía. No es que directamente vayamos con la resolución a la comisaría, sino que tenemos que hacer ese paso previo del procedimiento de la jura. Letrada, Juan Manuel nos comenta que va a ser papá y para el tema de su hija, ¿cómo debe proceder para que la hija también obtenga la nacionalidad? Bueno, en este caso tenemos dos opciones. Cuando un menor nace aquí en España, dependiendo de la nacionalidad de sus papás y si los papás quieren o no que su hijo tenga la nacionalidad del país de origen de ellos, si la ley se los permite, pueden decidir que el niño sea apátrida y pueden de una vez solicitar la nacionalidad por valor de simple presunción. En el caso de Ecuador, no se puede renunciar a su nacionalidad a pesar de que nazcas fuera del territorio, siempre y cuando pues ambos papás sean de este país. Entonces ella ya adquiere su nacionalidad, en este caso ecuatoriana, pero posteriormente tendrían que sacarle su permiso de residencia y una vez ya obtengamos su permiso de residencia, su primer NIE, o bien espera que pase un año para tramitar la nacionalidad de este menor, o bien espera a que el papá obtenga su nacionalidad por residencia y posteriormente le tramita la nacionalidad por opción a su hija. Es decir, cuando un papá realiza el juramento antes de que sus hijos sean mayores de edad, antes de que cumplan sus 18 años, le pueden tramitar, es decir, trasladarle ese derecho. Entonces los niños pueden adquirir la nacionalidad española porque los papás les dan ese derecho. Entonces tendría estas dos opciones la menor. Son las 11:45 de la mañana y letrada, ¿qué le parece si pasamos a las preguntas de nuestros oyentes? Todos aquellos que se comunican a través del 664-368-300. Recuerden que hoy hablamos de extranjería. Pueden enviar sus dudas, no solo del tema que estamos tratando hoy, sino en general, que la letrada Erika Riobo las va a responder. Nos preguntan, letrada, Marcelo pregunta: ¿se deben demostrar medios económicos para presentar la nacionalidad? Bueno, le agradecemos a nuestro oyente por su pregunta. Cuando vamos a presentar una nacionalidad por residencia, a día de hoy no se está requiriendo que aportemos medios económicos, ni nóminas, ni demostrar que tenemos un contrato de trabajo, bien sea temporal, bien sea indefinido. No nos están exigiendo cumplir con este requisito. Más bien, para la nacionalidad, lo que se está valorando un poco más es la inserción en el territorio, es decir, que yo sea un buen ciudadano, que tenga conocimiento de la cultura, que tenga conocimiento de las leyes, que participe aquí en el país. Entonces eso se tiene más en cuenta que si tiene medios económicos o no. No es un requisito que estén solicitando a día de hoy. Nos preguntan también, ¿hay manera de saber cómo va el procedimiento hasta el momento de la resolución o debemos esperar a que la resuelvan? Si se trata también del tema de nacionalidad, efectivamente hay un apartado donde podemos verificar cómo va mi nacionalidad cada día. Entonces no es aconsejable verlo todos los días porque no va a variar todos los días. Simplemente pues podemos irlo mirando un mes sí, un mes no. Bueno, si queremos verlo todos los meses, pues se puede revisar todos los meses y efectivamente ahí nos va poniendo si la nacionalidad está en trámite, si está requerido, si está pendiente de informes, es decir, que internamente están revisando que efectivamente esté todo correcto, todo lo declarado que sea así como lo hemos mencionado. Y adicionalmente ellos pueden verificar cuánta información consideren necesaria para poder resolver el expediente. Nos preguntan lo siguiente: buenos días, un amigo que tiene nacionalidad trajo a su mamá de Paraguay hace 2 semanas. La señora ya había estado acá por 14 años, tenía papeles, pero hace 2 se había devuelto a su país y los perdió. Ahora, ¿qué tiene que hacer para recuperarlos? Ella tiene 67 años y si su hijo tendrá que presentar contrato y nóminas porque él ahora está de baja por una cirugía que le hicieron. Muchas gracias, abogada.
Bueno, le agradecemos a nuestro oyente por su pregunta. Primero tenemos que saber si la mamá alcanzó quizás a tener una tarjeta de larga duración, porque si es el caso, se puede intentar recuperar esa tarjeta. Ayer teníamos el caso de una resolución que nos llegó, que una clienta quería intentar algún medio para poder regularizarse de nuevo y nos dijo que había tenido en un pasado una tarjeta de larga duración. Lo intentamos y ayer nos salió favorablemente esa resolución. Entonces, si es el caso, también se puede intentar por esa vía. Si no es el caso, tenemos que valorar y entonces podríamos intentar tramitar un arraigo familiar, ya no una tarjeta comunitaria. Entiendo que el hijo sí que tiene nacionalidad española. Entonces, si el hijo tiene nacionalidad española, puede solicitar un permiso de residencia para su mamá. Lo que pasa es que no lo haríamos por tarjeta comunitaria porque mediante el permiso mediante tarjeta comunitaria sí que está exigiendo medios económicos suficientes y tenemos que demostrar esos medios económicos. En el arraigo familiar van a valorar un poquito más el vínculo familiar y van a valorar pues que la señora en este caso no tenga antecedentes penales ni en país de origen ni en el país de residencia, que en este caso es España. Entonces sí que se podría y lo intentaríamos de esa manera. Letrada, nos dicen lo siguiente: buenos días, soy casada y mi esposo está aquí en España de manera irregular. Yo acabo de obtener el permiso de residencia por arraigo social. ¿Tengo alguna opción de ayudar a que mi esposo pueda regularizar su situación? Gracias por este maravilloso espacio. Bueno, le agradecemos a nuestra oyente por su pregunta. A ver, cuando nosotros obtenemos la primera tarjeta mediante el arraigo social, el arraigo laboral, el permiso que sea que nos den esa primera tarjeta, no vamos a poder realizar una reagrupación, sino que en el momento de poder realizar una reagrupación es acreditando que llevo un año de manera legal y continuada en el territorio, es decir, desde que yo obtuve mi primer permiso de residencia y que al menos me la han renovado por un año más. Hasta ese momento no vamos a poder realizar una reagrupación. Ahora bien, si el esposo ya se encuentra aquí en España y ya se encuentra en situación irregular, no va a poder reagruparle. Se entiende que podemos realizar una reagrupación cuando aún no tenemos nacionalidad, pero o bien que la persona esté en país de origen o bien que si ya esté aquí, por lo menos no esté en situación irregular. Tenemos una nota de voz letrada que nos han enviado a través del 664-368-300. Vamos a ver qué nos preguntan los oyentes. Traducidos. Hola, buenos días. Quería averiguar, tengo una nieta que la he traído de Colombia y está a mi cargo. Quería averiguar a ver si yo soy el abuelo de ella. Quería averiguar si era posible que yo le pueda dar los papeles a ella con mis papeles. Gracias. Bueno, le agradecemos a nuestro oyente por su pregunta. En primer lugar, tenemos que conocer si el abuelo tiene ya nacionalidad española o no para poder intentar reagrupar a su nieta. Entonces, si el caso es que sí que tiene ya nacionalidad española y podemos acreditar que efectivamente es él quien se hace cargo de su nieta, no sabemos si tiene patria potestad, custodia o simplemente es porque le mantiene. Si simplemente es porque le mantiene, acreditaríamos el vínculo familiar y acreditaríamos esa dependencia económica directa del abuelo hacia la nieta y podríamos intentar tramitar un permiso de residencia, pero solamente si el abuelo de esta niña tiene ya la nacionalidad española. 11:52 de la mañana, nos siguen llegando preguntas. Nos envían la siguiente letrada: hace 20 días obtuve mi residencia por arraigo familiar por ser madre de una niña con nacionalidad española, pero yo tengo otro hijo que ya tiene 17 años. Llevamos 3 años acá en España. ¿Cuánto tiempo debo esperar para poder darle residencia a mi hijo y qué documentación necesitaría presentar? Muchas gracias, que tengan un excelente día.
Bueno, le agradecemos a nuestra oyente por su pregunta. A ver, aquí tendríamos dos supuestos. Sí que le puede tramitar un permiso, pero tendríamos que valorar qué opción es mejor. Se puede tramitar un permiso de residencia de un menor no nacido en España, donde me van a solicitar que yo acredite que ese menor tiene al menos 2 años de residencia continuada en España. Eso se puede acreditar con un empadronamiento histórico, que desde entonces se está estudiando, entonces aportamos el certificado de escolarización, que quien le va a dar ese derecho es mamá o papá y que tienen ya su permiso de residencia, entonces se acreditaría el vínculo familiar y se acreditaría que efectivamente ya tiene ese permiso de residencia. Entonces este es un supuesto, pero ahí debo de demostrar medios económicos suficientes tanto para mí como para mis hijos y sobre todo pues para el hijo a quien yo deseo tramitarle ese permiso de residencia. Otro supuesto que también se contempla en la ley es el arraigo familiar. Yo tengo un hijo menor de 21 años, simplemente acredito mi vínculo familiar que reside conmigo y se puede obtener, digamos, también un permiso por esa vía. Entonces sí que hay esperanza para esta oyente y puede tramitarlo cuanto antes si cumple con los requisitos que a grandes rasgos mencioné, ¿no? Luego hay que especificar todo un poquito. Letrada, vamos con la siguiente. Mi hijo tiene 22 años, tiene residencia comunitaria y ha sido contratado para trabajar. ¿Cómo es el procedimiento para cambiar su residencia y cuándo puede presentar la nacionalidad? Somos de República Dominicana. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a nuestro oyente por su inquietud. A ver, en este caso tenemos que saber para el tema de la nacionalidad hace cuánto tiempo reside el hijo aquí en España de manera legal y continuada, es decir, desde que obtuvo su tarjeta, que entiendo que la comunitaria la adquirió por el derecho que le dio el papá o la mamá. Si es así, tiene que acreditar mínimo 2 años de residencia legal y continuada. Continuada es que no haya salido del territorio más de 3 meses por año. Entonces, si ya lleva aquí los 2 años, ya puede empezar a tramitar su solicitud de nacionalidad española por residencia. Ahora bien, para poder cambiar, que nos indica que ya ha conseguido un trabajo y que quiere empezar a trabajar, entonces se tendría que aportar ese contrato de trabajo para acreditar que ya va a realizar una actividad laboral y se solicitaría una modificación del régimen comunitario al régimen general. Hola, buenos días. Tenía la tarjeta de asilo y con ello trabajé por cuenta propia. Metí los papeles, pero me los aprobaron por cuenta ajena y quiero trabajar por cuenta propia. La abogada dice que tengo que hacer una compatibilidad. Mi pregunta es, después de poner las huellas y reclamar la tarjeta, ¿qué tiempo tarda hacer la compatibilidad? Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a nuestro oyente por su inquietud. A ver, en este caso lo que tenemos que acreditar es que efectivamente él o ella va a trabajar por cuenta propia. Entonces no hay un tiempo específico que tengamos para poder realizar aquello. Lo único es que una vez ya tengamos esa tarjeta, tengamos que poner huellas y ya obtengamos esa tarjeta, entonces tenemos que saber si efectivamente va a seguir trabajando por cuenta propia y realizar esa compatibilidad si no le quedó marcada en la tarjeta, porque en las tarjetas sí que es verdad que nos establecen cuenta propia, cuenta ajena, pero no se establece un plazo fijo para poder realizar esa modificación. 11:56 de la mañana, ya vamos culminando nuestro espacio social. Letrada, nos preguntan lo siguiente. Llevo 5 meses en España y entré a estudiar y quisiera saber cómo obtengo NIE por medio de estudio. Bueno, a ver, en este caso tenemos que saber, entiendo que no solicitó ningún visado ni ninguna estancia por estudios. Entonces, a pesar de que esté estudiando, lo ideal, lo que se tendría que haber hecho es o bien en país de origen solicitar un visado de estudiante o bien una vez hubiera entrado en territorio español en los primeros 60 días tras su llegada, no los 90, tendría que haber solicitado una autorización de estancia por estudios. Si ya lleva 5 meses en España y no realizó ninguna de estas opciones, ya no tiene opción para volver a solicitar este permiso. La única opción sería retornar a país de origen o ya quedarse
pero hasta los 2 años no va a poder tramitar ningún permiso para poder estudiar. El primero que se contempla después de que se nos pasa este tiempo y ya nos quedamos en situación irregular en España es a los 2 años tramitar el arraigo para la formación. Buen día, abogada, soy Nirsa. Una pregunta, mi hijo tiene la nacionalidad, pero se ha ido hace 2 años a Bolivia para estudiar. Allá su tarjeta se caduca en el 2023 y él ya es mayor. ¿Él podrá renovar en Bolivia? Bueno, le agradecemos a nuestro oyente por su inquietud. A ver, cuando obtenemos la nacionalidad española sí que podemos salir más tiempo que si no la tuviéramos del territorio. Ahora bien, si él ya se va a quedar residiendo en Bolivia, lo ideal es que se registre como que está residiendo fuera de España para conservar su derecho de la nacionalidad y que no vaya a tener ningún inconveniente. En país de origen va a poder solicitar la renovación del pasaporte en la embajada española, mas no va a poder solicitar la renovación del documento nacional de identidad, es decir, el DNI solamente se puede renovar aquí en España. Mi hija está tramitando una recuperación de tarjeta de larga duración desde Ecuador. Si le sale favorable, ¿cómo puede traer a su hija de 3 años? Su padre le dio la custodia. Bueno, le agradecemos a nuestro oyente por su inquietud. A ver, cuando ya tenga su nueva tarjeta, al ser la de larga duración, va a poder tramitar ese permiso para la menor. Pero ese permiso lo va a tener que presentar aquí en España porque todavía no tiene ella nacionalidad y una vez ya le sea concedido ese permiso podrá viajar en compañía de su hija. Ya para terminar, abogada, nos preguntan lo siguiente. Mi hija se casó en Colombia, ella tiene la permanente. ¿Ella lo puede reagrupar o él se puede venir y agruparlos estando aquí? Muchas gracias. Bueno, entiendo que tiene el permiso por régimen general, pero todavía no tiene nacionalidad. Si es así, entonces solamente va a poder hacer esa reagrupación ella estando aquí, demostrando que quiere reagruparle, pero que su pareja todavía se encuentre en país de origen, que no vaya a venir porque si ya cuando viene se demoran en presentar la documentación y ya alcanza el tiempo a encontrarse en situación irregular, ya no va a poder tramitarle ese permiso. Recordamos que cuando tenemos todavía nuestro NIE, que todavía no tenemos DNI, todavía no tenemos nacionalidad española, la única manera de realizar reagrupaciones es o bien porque mi familiar está en país de origen o bien porque mi familiar está aquí, pero todavía no se encuentra en situación irregular. Entonces, si estamos cumpliendo con ese requisito, se puede realizar la reagrupación, independientemente de que el matrimonio sea celebrado en el extranjero. Son las 12 del mediodía, letrada, muchas gracias a usted y también al despacho Sánchez Abogados por estar aquí presentes día a día, traernos casos tan interesantes y responder todas las preguntas de nuestros oyentes. Gracias a ti, Laura, por este espacio social, por acompañarnos este jueves. Gracias a todos nuestros oyentes por su participación y esperamos pues haber ayudado lo máximo posible el día de hoy. Claro que sí, letrada, feliz día para usted y para todos los que nos sintonizan a esta hora. Soy Laura Gaviria, nos escuchamos en una próxima ocasión.